Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto saludarle a través de la pantalla del canal del Congreso. Yo soy Ignacio Lozano y esto es Visión Universitaria. Usted ya sabe, el espacio para dialogar, para conversar, para reflexionar y debatir los temas de la agenda legislativa. En la República Mexicana, la interrupción del embarazo es permitida siempre y cuando este, entre otras circunstancias, sea producto de una violación, si la vida de la madre corre peligro o si se trata de un aborto imprudencial. En la Ciudad de México y luego de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud en 2007, este es un servicio de salud disponible para la madre siempre y cuando el embarazo no rebase las 12 semanas de gestación. En el contexto nacional se gesta un debate sobre este tema donde se argumentan, por un lado, los derechos sexuales y reproductivos en contra de la protección de la vida desde el momento de la concepción. En él participan el Estado, las ONGs, instituciones religiosas y, por supuesto, las mujeres. Detrás de todo esto tenemos la clandestinidad, los vacíos legales, la falta de información, la falta de políticas públicas y la ineficacia de los servicios de salud para atender una situación de aborto. Todo esto da como resultados la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y el riesgo de perder su vida. Nuestra libertad, las leyes, nuestra responsabilidad, las y los jóvenes. ¿Cómo participan en este debate? Hoy, desde la Cámara de Diputados, aquí en San Lázaro, legisladoras y jóvenes reflexionan sobre la interrupción del embarazo en México. Arrancamos. Desde que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la ley que despenaliza el aborto, se han registrado en esta ciudad 48.138 interrupciones legales de embarazo. Hola, ¿cómo están? Pues qué gusto saludarles de nuevo como cada semana. Hoy nos encontramos, ya lo escuchó usted en esta bienvenida, en San Lázaro, en el Palacio Legislativo. Y quiero darle la bienvenida a nuestros invitados especiales. Ellos son de la Universidad Insurgentes, son estudiantes de la carrera de Derecho. Gracias por estar con nosotros, chavos. Y los festejados, los recién celebrados, algunos vienen todavía crudos, del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Economía. ¿Dónde andan? A ver, ¿dónde están? Que no, eso, felicidades porque están cumpliendo 75 años el instituto. Muchas felicidades y gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, me da gusto también saludar a las legisladoras que nos acompañan esta tarde. La diputada Claudia Edith Anaya Mota, diputada perredista, presidenta de la Comisión Especial sobre la No Discriminación, secretaria de la Comisión Ordinaria de Atención a Grupos Vulnerables y de la Comisión de Presupuesto, también es integrante. ¿Cómo está, diputada? Bien, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y también está con nosotros Laura Elena Estrada Rodríguez. Ella es secretaria de la Comisión de Equidad y Género e integrante de la Comisión Especial para la Familia, también integrante de la Comisión de Participación Ciudadana. Diputada, bienvenida, ¿cómo está? ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. ¿Todo bien? Gracias. Sí. Qué bueno, pues me gustaría arrancar con un primer planteamiento de su parte. Diputada Estrada, usted de extracción panista, el tema de la interrupción del aborto. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos interrupción del embarazo, cuando hablamos de aborto? Bueno, me parece que en el concepto de la palabra aborto es lo que sigue todavía tipificado como tal. Y la palabra nueva o la novedad de poner la interrupción del embarazo, que viene siendo la acción como lo mismo, pues es lo mismo, detener o no dejar nacer a un ser que viene en proceso de gestación, a un ser que está en proceso de gestación. ¿Y cómo estamos a nivel de leyes, diputada Anaya, en la República Mexicana? ¿Qué estados, qué entidades federativas tienen tipificado el aborto, la interrupción del embarazo y bajo qué términos? A lo mejor 2 o 3 casos. Evidentemente, en el Distrito Federal hasta 12 semanas, pues se puede interrumpir el embarazo sin tener una implicación legal, incluso se garantizan los servicios de salud, pero ¿qué pasa en los otros estados, en las demás entidades, diputada? Bueno, en los otros estados varía, cada estado o cada legislación local tiene la facultad de regular el Código Penal en materia. Hay estados como el estado de Zacatecas que tiene establecidas cuáles son las causales para tener acceso al aborto, que es violación, que es malformación o que es que esté en riesgo la vida de la mujer.
Entonces, mediante esas causales está permitido antes de las 12 semanas interrumpir el embarazo, y hay otros estados que incluso han decidido penalizar la acción de interrumpir el embarazo, incluso siendo aborto, siendo menor la mujer, o sin importarle cualquiera de las características o circunstancias por las cuales esa mujer haya llegado sin desear a un embarazo. ¿Usted está a favor de la interrupción del embarazo? Yo creo que nadie está a favor de tomar esa decisión. No creo que nadie tome esa decisión con gusto. ¿De legislar al respecto? De legislar al respecto, me parece que tenemos que vivir en un estado con libertades, en donde los individuos, los ciudadanos tengan el derecho a decidir o no decidir qué hacer con su cuerpo y con su vida. ¿Usted, diputada? No, definitivamente no. Yo estoy dispuesta a legislar a favor de la vida. Dentro de mi fracción parlamentaria eso es la posición. Es a favor de la vida, que de hecho comentarles que 17 estados de la República Mexicana ya tienen su ley, ciertamente a favor de la vida. 16 han publicado en la Gaceta Parlamentaria. Y yo estaría dispuesta a legislar precisamente en ese sentido, a favor de defender la vida por sobre todo lo que nuestra Constitución, las leyes de salud, todo lo que a nosotros como legisladoras nos pueden concernir. Yo sí estaría dispuesta. Reservando el tema de violación, malformación, regreso a lo de que la madre. Regreso a lo que comentó la diputada compañera aquí conmigo, Claudia. Resulta que cada estado, respetando también la autonomía de cada estado, y cada estado ya tiene legislando en sus códigos la manera de... Si fuera el diputado local, pues entonces me pudiera tomar parte en las legislaciones locales. Por lo pronto, la pregunta fue, ¿estaría yo dispuesta a legislar a favor de la interrupción de la vida de un ser? No. Definitivamente no. Bueno, nos acompaña Rubén García, de la licenciatura de Derecho. Rubén. ¿Consideran ustedes justo el plazo estipulado en la legislación penal, el fuero común, para llevar a cabo la interrupción del embarazo? Diputada Anaya. Bueno, la diputada ya dijo que no está de acuerdo ni en la interrupción del embarazo. ¿Para qué le preguntas de los plazos? En su caso, los plazos diputada, son los que determinaron los doctores para no poner en riesgo la vida de la mujer. Yo también estoy a favor de la vida de la mujer, que desafortunadamente por tener leyes que la acosan o la penalizan por tomar alguna decisión, a veces pone en riesgo su vida, y muchas mujeres han muerto por no tener esta alternativa, que no es ninguna promoción, es una alternativa, y el tomar una decisión que es muy difícil y que seguramente nadie querría tomar. Sí, es difícil decidir o andar por la vida convenciendo a las mujeres que aborten. Es una situación que en cada caso se tiene que analizar. Yo creo que esta pregunta de Rubén es interesante en el sentido en el que podemos retomar, por ejemplo, esta reforma en 2007 en el Distrito Federal, donde se estipula, diputada, 12 semanas, hasta 12 semanas de gestación. ¿El periodo le parece el apropiado para una legislación? El periodo fue tipo? Lo que los médicos así señalaron, porque después de esas semanas es mucho más riesgoso que la mujer pierda la vida si interrumpe el embarazo. Usted de cualquier manera pues no tendría un pronunciamiento al respecto, diputado. Digo, el que yo no esté de acuerdo no es que no pueda emitir una opinión. A ver, venga. En el sentido de no importa quién decidió el no poner en riesgo la vida de la madre. Cuando finalmente en las primeras 4 semanas también, las que hemos sido madres sabemos de cómo tenemos que cuidarnos, mientras que el producto en cierto término va a llegar a estar en las paredes adherido antes de que siga como flotando, vamos a decir así, para podernos entender y que el público podamos hablar como en casa, hasta que no se adhiera el producto en las paredes del útero y se quede fijo. Y yo como madre, yo sé lo que me tengo que cuidar, y no necesariamente son 3 semanas las que me quedan fuera de peligro. Yo estoy en peligro durante el tiempo de gestación y en el momento del parto. Estoy en peligro, la mujer está en peligro de muerte. O sea, en el momento en que estás pariendo, que ya cumplieron las 36 semanas. Entonces, no estoy de acuerdo en el que alguien me pueda decir,
que a partir de las 12 semanas yo ya estoy a salvo como persona, como mujer, de no perder la vida. Hay embarazos de alto riesgo y eso son diagnósticos médicos, sí, que incluso desde el segundo mes se definen como un embarazo de alto riesgo, donde la madre tiene que tomar decisiones, ¿no? Sí, mujeres que durante 6 meses permanecen en cama, y mujeres jóvenes, no nada más personas mayores o de determinada edad. El embarazo de alto riesgo no implica en la edad, sino en el sentido o en la condición física específica de la persona, o sea, en este caso la mujer, en el que está gestando. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es el argumento científico, filosófico para la interrupción del embarazo y aplicarlo a la legislación? Diputada Anaya. Bueno, el argumento científico pues es únicamente una cuestión médica en donde decide una mujer interrumpir su embarazo y lo hace, y el filosófico, por eso yo hablaba de las decisiones que tenemos que vivir en un estado de libertades, porque pues la filosofía es el pensamiento que debe tener cada ser humano. Entonces, en ese sentido, parece que la mujer debe decidir lo que puede o no puede hacer en determinada circunstancia de su vida con un ser, porque muchas veces, si lo comentábamos, ni siquiera es un embarazo deseado. Me parece que el tema prioritario aquí debe de ser, para no irnos, porque el aborto es la consecuencia, ¿de qué es la consecuencia? De la falta de la educación y de que los jóvenes no tuvieron acceso a una educación sexual o a los métodos anticonceptivos o a la prevención. Entonces me parece que esa sería para mí la parte prioritaria del tema, y después pues una desafortunada decisión que algunas mujeres han tenido que tomar. Pero la pregunta es interesante también porque yo quisiera que ustedes nos platicaran cómo se dan esas discusiones entre legisladores, si es que ustedes han participado en alguna. Evidentemente, la carga ideológica, filosófica que cada legislador tiene interviene en los debates, ¿no? El asunto científico pues también es tomado en cuenta. Entiendo que los legisladores meten a la discusión investigaciones, actualizan, se ponen a la vanguardia en investigaciones sobre este tema tan importante y pues un asunto de salud a nivel nacional, un asunto importante. ¿Cómo se van mezclando todos esos factores para llegar a esas discusiones? Bueno, sí comentarte que qué bueno que planteas esto. Las discusiones se dan en las comisiones. Si en las comisiones o los debates, en las comisiones que formamos parte cada una o cualquier diputado, hay 30 miembros de cualquier partido, es plural. Y cuando la discusión se da a través de un dictamen que se presentó en el Pleno. Si no está el tema presentado como tal, como para legalizarlo, alguien que presente para legalizar el aborto, pues todavía esta discusión como tal no se da. Sin embargo, es ahí en donde podemos debatir cómo y quiénes, los miembros, y cómo, pues con sus ideologías, sus principios, los valores, las formaciones, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, que puedan aportar todo el criterio que cada uno pueda plasmar en la mesa para poder llegar a un acuerdo o no. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de la interrupción del embarazo, este tema. Ojalá y usted pueda participar, @canal del Congreso, con sus opiniones. Volvemos, no se vaya. Del total de interrupciones de embarazo realizadas dentro del Distrito Federal hasta 2010, el 75% corresponde a habitantes de la Ciudad de México, el 22% a residentes del Estado de México y el 3% restante a personas provenientes de otros estados de la República Mexicana. Se estima que en México fallecen alrededor de 1,000 mujeres anualmente por consecuencias relacionadas con la práctica del aborto.
Estamos de vuelta en Visión Universitaria y estamos pensando, estamos reflexionando, poniendo los asuntos sobre la mesa, asuntos que tienen que ver sobre la interrupción del embarazo en nuestro país, el tema de las leyes, las legislaciones que se dan en las entidades federativas y sobre todo qué es lo que sabemos, lo que pensamos, los mitos que existen alrededor del aborto, de repente la terminología, ¿no? Ya lo comentaba usted, ha habido una lucha por parte de muchas ONGs en el sentido de cambiar el tema del aborto por interrupción del embarazo, por hablar del asunto de la libertad de las mujeres y discutir a partir de qué momento se tiene que defender la vida, ¿no? Usted nos explicaba pues un proceso importante que es parte de los argumentos que tienen algunos grupos que se oponen a la interrupción del embarazo, que es desde el momento de la concepción habría que pensar en defender la vida. Esa es una de las posturas. Tenemos otras posturas y las estaremos analizando en esta emisión, mientras me voy a otra pregunta, de este lado. Si usted no piensa o no piensan que las muchachas al tener que verse obligadas a salir al doctor con sus padres, si ya tuvieron relaciones y después tener que practicarse un aborto, no ocasiona que las mismas muchachas prefieran hacerlo en la clandestinidad, no está regulado o en qué momento lo regularían? Diputada Anaya. Sí, no, por eso es importante, a ver, yo les quiero decir algo. Es importante, y se los digo como legisladores, y todos tenemos valores y principios. Yo creo que mis principales valores son la tolerancia y que el derecho a la no discriminación de todas las personas. También me parece muy importante que yo estoy a favor de que las mujeres tengan la libertad legal de decidir cuando una situación es difícil para ellas, que puedan tomar la posibilidad de tomar esta decisión. Y esta decisión es difícil y claro que no quisiéramos que nadie la tomara, pero yo creo que si el Estado fuera un Estado de libertades, fuera un Estado de permisiones en vez de un Estado de restricciones, y que las mujeres decidieran no tomar esta decisión porque el Estado está tan bien que ellas pueden hacerse cargo de su maternidad, que ellas pueden hacerse cargo de su hijo. Pero no en todos los estados existe la posibilidad. Ni en el país existe la posibilidad para todas las personas. Gente de mi estado viene a abortar a Zacatecas. De Zacatecas al Distrito Federal, porque en nuestro estado una joven que queda embarazada pues no puede abortar en Zacatecas. Entonces muchas jóvenes de Zacatecas, de Durango, de varias partes del país vienen al Distrito Federal a atenderse porque no tienen esa posibilidad. Y lo peor es que las mujeres que toman estas decisiones de acabar en hospitales clandestinos o en algunas clínicas clandestinas y que pierden la vida, son mujeres que no tienen posibilidades económicas. Hay jóvenes que después quedan embarazadas, lo hablan con sus papás y son jóvenes con posibilidades económicas altas, se van incluso a otras partes del mundo, a Estados Unidos, a abortar. ¿Y este tema importa en Zacatecas? ¿Se discute en el Congreso Local de Zacatecas? En el Congreso Local no se discute porque ya están establecidas las causales, que es las que ya les había mencionado. ¿Y vale la pena repensarlas? Eso tendría que ser una decisión de la población. Recordemos que los diputados no somos más que representantes ciudadanos y si la población está conforme con que esas sean las causales, habría que pensar, yo digo así también, habría que pensar siempre en las minorías, porque hay siempre sectores de la población que le parece que las causales son insuficientes. Digámoslo así, no es que estemos a favor o que estemos promocionando que toda mujer que quede embarazada vaya y aborte, claro. Pero ¿cómo eso sabemos es claro. Que sí están conformes? Se hacen encuestas de opinión para que la gente opine o no si está a favor o no del aborto, si está a favor o no de las bodas entre ¿Y en Zacatecas sabemos que están conformes? En Zacatecas sabemos que las personas, hasta un 80% de la ciudadanía está a favor del aborto bajo las causales ya establecidas. En su caso, diputada, si quiere hacer alguna reflexión, porque el tema de la clandestinidad es parte de lo que está atrás, es la cuarta causa de muerte, el tema del aborto, en el caso de las mujeres en México. Sí, créeme que me cuestiono muchísimo porque la lucha que yo he traído por la dignificación de las mujeres data ya más de 30 años ya, desde que era una joven que recién me casé, una activista a favor de las mujeres y su entorno. Entonces me cuestionan muchísimas cosas en el sentido de cómo luchar por esa libertad de mujeres y hombres en la equidad. Y una parte de esa libertad del ser mujer
es precisamente, y del varón que tiene que colaborar en todo esto, es precisamente el ser corresponsables en la acción de tener la libertad de ejercer su sexualidad con respeto y responsabilidad. Aquí se presta mucho la interrupción del embarazo, porque así se llama el programa, se presta muchísimo para decir, esta pobre mujer no tuvo el acceso a anticonceptivos. Puede ser que sí, puede ser. No, ocurre, falta de información. Hay estados que no reparten preservativos entre la población. No, también Jalisco, ese sería por un ejemplo. tema también, mi Nacho, querido, que pudieras hacerme la pregunta al ratito respecto a todos los... Pero estaría bueno incluirla sí, ahorita pero, en su participación. pero a lo que me refiero es tener conciencia, máxime tener conciencia de mi responsabilidad de actuar, de vivir mi sexualidad con esa, y también de exigirle a mi compañero, ¿sí?, o mi compañera esa responsabilidad. Y no llegar a ese grado para tener que poner en peligro a la mujer que amo o a mí perder mi libertad como varón, porque todavía no tengo la edad para ser padre. Bueno, o la tienes o no la tienes, o tienes relaciones sexuales o no las tienes, con responsabilidad. Y me voy más allá. En mi estado tenemos zona indígena, ¿sí? Y cuando hablan de la mujer en pobreza, de las más pobres, de las pobres son las indígenas. Y quiero decirles que pocas recurren al aborto. Ellas sí tienen una familia grande. Ellas no, no con el dolo, con la desesperación, recurren a la interrupción del embarazo, que para mí es aborto. ¿Y a esas comunidades les haría falta información, Les hace diputada? falta muchas cosas. Es decir, que a lo mejor podrían pensar en decidir, usted sabe, en las comunidades indígenas, las mujeres no siempre deciden ser madres, son obligadas a ser madres, son obligadas a tener los hijos que a lo mejor su marido quiere. A lo mejor no haría falta un asunto de información Sí. sobre anticonceptivos, considerar la interrupción del embarazo. Mira, yo te comento algo. Hay que ser muy... Hablamos también ahorita hace rato de respeto, ¿verdad? En la libertad, en esta palabra. También en sus usos y costumbres, que muchas veces con esas acciones yo les llamo abusos y costumbres. En esos usos y costumbres, ellas no quieren, quieren tener su familia grande. Porque en sus usos y costumbres se acostumbra que entre más hijos tenga, más pronto me van a ayudar a sostener el hogar. Yo no lo puse, así está. Son decisiones de ellas. Son decisiones de ellos. A veces son abusos y costumbres. Sí. No, a lo que yo me refiero, Nacho, es, tienen derecho no nada más a conocer de esto, sino de todos sus derechos como personas, como seres humanos, como mexicanos. Si están alejados de eso, tienen total derecho a conocer sobre los derechos humanos de las personas. ¿El Estado se ha quedado corto, diputada Anaya, en términos de información, en términos de capacitación, de incluirle opciones a las mujeres? Me parece que sí, que nos ha quedado corto y no solamente, fíjate, en la parte preventiva. ¿Qué pasa después? Al Estado represor no le importa, le dice a la mujer, tú no tienes la posibilidad de interrumpir tu embarazo, haya sido la razón por la que haya sido. Me Ahora encanta, sí que haya sido como haya sido. Y me encanta la visión que tiene la diputada, que piensa que el embarazo siempre es por amor. Pues no es siempre es por amor. Y creo que de ahí viene la mayoría de las decisiones que se toman cuando se interrumpe el embarazo. Es parte de los mitos. Es parte de los mitos. ¿Qué pasa después de que una mujer dice, bueno, como no puedo abortar, no me da el Estado esa posibilidad, pues voy a tener el hijo? Y al Estado represor no le importa dónde termine el hijo, si termina en Casitas del Sur, en una red de pornografía, en pornografía infantil, en una coladera, en una alcantarilla. O sea, ¿qué pasa después por no permitir que se tomen decisiones importantes en la vida de una mujer? Diputada, por último, cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, en muchas partes del país termina siendo criminalizada por eso. ¿Qué opina? No, totalmente en desacuerdo. Mira, regresamos al tema de la prevención y educación. No estoy de acuerdo en que la mujer sea señalada y criminalizada porque tuvo una interrupción del embarazo cuando fue natural. Yo me iría mucho más a la prevención. Pero en un asunto como el que le planteo. Definitivamente no
no estoy de acuerdo en que sean señaladas o criminalizadas. Sí, ya sé para dónde van, Nacho. En el estado de Guanajuato, no, es claro, pues, o sea, en el estado de Guanajuato, el último caso que fue muy sonado a nivel nacional. Entonces, ahí tendríamos que revisar cuáles eran las reglas o las leyes de ese estado, que finalmente recapitularon y vieron que estaban cometiendo una injusticia con esas mujeres que estaban detenidas porque pensaban que habían abortado con dolo y todo. Cada estado tiene su ley que se rige, sus códigos penales. Entonces nosotros tenemos que ser respetuosos, Nacho. Sí, no estoy aunque de acuerdo. Se criminalice. Es que eso es grave, ¿no? Sí, por supuesto. No quisiera que ninguna mujer ni fuera discriminada por esa causa, ni fuera señalada o criminalizada. Pero si en su estado la ley la sanciona por ese hecho, bueno, qué pena. Pero, antes de terminar el programa tengo algo que aportar. Muy bien. No, pero bueno, ahí es justo la discusión. Nos quedamos con el qué pena. A ver, por ejemplo, diputada, si yo decidiera abortar, ¿usted estaría de acuerdo que yo fuera a la cárcel por haber abortado? No, lo acabo de decir. Por entonces, si penalizamos el aborto, es estar a favor de que una mujer vaya a la cárcel por haber decidido abortar. Comentarles. ¿Eso es penalizar el aborto? Sí, tienes razón, diputada. Ahí va. El aborto sigue penalizado, ¿sí? Lo que está despenalizado en el Distrito Federal es la interrupción del embarazo. ¿Qué es la acción de? El aborto sigue como tal penalizado. Hasta las 12 semanas de gestación. Interrumpir el embarazo en el Distrito Federal. Nada más, en el Distrito Federal. Sí. En los otros estados no. O sea, les puedo mencionar todos los estados. ¿Usted estaría de acuerdo que encarcelaran y que se le indagara a la diputada? Yo pienso porque tengo fuero ahorita. No. Bueno, ahora tiene fuero, pero cuando no lo tenga. Yo pienso que si hablamos de respeto y responsabilidad, yo me tengo que hacer cargo de las consecuencias que tengan mis actos. Muy bien, vamos con una participación de este lado. Básicamente no es una pregunta. Básicamente yo les recomendaría a los legisladores, en razón a la educación sexual, que sea obligatoria, ¿sí? Desde el nivel básico y pasando en la secundaria y la media superior, y podemos evitar muchos conflictos. Ese es uno. Por el otro lado, nos comentan que poblaciones indígenas tienen escasos recursos económicos. Pues también es precisamente proyectar, ¿sí?, a esas poblaciones indígenas, educarlas, ¿sí?, alimentarlas básicamente también. Punto de partida, la alimentación es básica para que un pueblo continúe. ¿Y la educación avanzando sexual en esas comunidades? Exactamente, efectivamente. Y si, por ejemplo, son comunidades indígenas que hablan su propio idioma, dialecto, pues también presentar, ¿verdad?, el tipo de educación sexual en su dialecto o en su lengua nativa. Eso es más básicamente lo estructural, y ustedes como legisladores realmente se sienten a legislar lo que es, porque partimos de un principio bien estructural, el derecho natural, de un ser que es concebido, pero no nacido, y que ese ser tiene derecho a la vida, y vive, y tiene que vivir, y lo reclama. ¿Cómo lo va a reclamar? No lo puede reclamar en sí, pero el principio natural del derecho le dice, tú tienes ese derecho de vivir, por lo tanto, por lo que haya sido, ¿sí?, en un momento determinado, es un ser que vino al mundo, es un ser que una pareja lo decidió así, y en un momento, si no tuvo las precauciones, entonces que tengan la responsabilidad. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el último bloque de Visión Universitaria. No se vaya. Esta es otra visión y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Visión Universitaria a Oriana López, integrante de Fondo de Aborto de Justicia Social María, que conocemos como Fondo María. Oriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es Fondo María? El Fondo María lo que hace es poder
apoyar a las mujeres de los estados con hospedaje, traslado y un montón de cosas que se necesitan para llegar a la Ciudad de México y poder tener acceso a la interrupción legal del embarazo aquí. ¿Cómo estamos en la República Mexicana? A lo mejor podemos tomar como referente estos cambios legales, esta reforma que se hizo al Código Penal, a la Ley de Salud en la Ciudad de México en 2007, respecto a la interrupción del embarazo, que de alguna manera garantiza los servicios de salud para aquellas mujeres que quieren interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Pues mira, la ley que permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas es una ley que favorece al Distrito Federal y a las ciudadanas del Distrito Federal, pero deja en una situación de desigualdad muy clara y sobre todo económica a las mujeres de los estados. Una mujer de un estado que tiene los recursos puede viajar a la Ciudad de México o a Estados Unidos o cualquier lugar que sea legal para poder tener acceso a la interrupción de su embarazo. Sin embargo, las mujeres de los estados que tienen menos recursos, que son marginalizadas por distintas situaciones económicas, de violencia, etcétera, se ven en la necesidad de buscar servicios clandestinos en sus estados. Entonces, el Fondo María quiere como enlazar a las mujeres que están en los estados y poder hacer que la ley las abrace también hasta allá y poder darle los recursos que necesitan para tener acceso acá. Ahora con esta oleada retrógrada que se dio después de la ley aquí, se dio una oleada de cambios constitucionales en los estados que defienden la vida desde la concepción. Una cosa que a mí me parece absurda porque existen óvulos que son fecundados y que no necesariamente se producen embarazos. Es decir, tendríamos que empezar a registrar en el registro civil toallas sanitarias, lo cual sería un absurdo. Y así de absurdo es poner algo así en las constituciones. Y lo que ha logrado es aumentar la penalización social y la penalización jurídica de las mujeres que incluso tienen abortos espontáneos, ¿no? O sea, son a las mujeres que deciden abortar y a las que son abortos producidos naturalmente de alguna manera. Estamos hablando de la criminalización a las mujeres. Están criminalizando a las mujeres y son las mujeres más pobres y a las más marginalizadas. No es a las mujeres de clase media alta que deciden interrumpir sus embarazos. Son las mujeres que tienen los menores recursos posibles en cualquier cosa, ¿no? En recursos humanos, recursos económicos, todo tipo de... Oriana, ¿y cuáles serían los retos que tenemos enfrente como Estado, como sociedad, como ONGs, como grupos religiosos, como mujeres, ante una situación como la que estamos viviendo en la República Mexicana? Estoy hablando de información, estoy hablando de educación, de legislación, de servicios de salud. A mí me parece que el punto crucial es aprender a respetar la decisión de las mujeres y a ver a las mujeres como personas que pueden tomar las mejores decisiones en su cuerpo. El Fondo María es parte de una agrupación de 120 organizaciones feministas que se llama el Pacto Nacional por la Vida, los Derechos y la Libertad de las Mujeres, que lo que hacemos es justo incrementar la conciencia del aborto legal a nivel nacional y todo lo que se necesita a nivel social también, empezar a cambiar las conciencias de las personas y, por supuesto, platicar con los legisladores y explicarles y que entiendan lo importante que es para una mujer poder tomar decisiones sobre su vida reproductiva, para que pueda haber leyes favorables como la del DF. La ventaja de tener lo del DF es que podemos tener acceso a la información de cómo funcionan estas cosas, cómo se está abriendo una mentalidad distinta en el Distrito Federal, cómo los servicios están funcionando, cómo no se está vulnerando la vida de las mujeres ni las decisiones de las mujeres. Oriana, muchas gracias por haber estado en Visión Universitaria. Muchas gracias a ti por invitarnos. Bueno, creo que es una decisión demasiado individual y pues tendríamos que ver muchas circunstancias, ¿verdad? Pero al menos con la legislación, yo como ciudadano, como ser humano, en realidad estoy en desacuerdo. Para mí es un asesinato, porque desde el momento en que se concibe la vida, para mí ya es un asesinato en realidad. Sí estoy a favor del aborto, que se apruebe. Bueno, en el Distrito Federal ya contamos con ello, que es bueno, pero estamos sufriendo consecuencias, ¿no? Porque hay muchas leyes que todavía no se aprueban, por ejemplo, en muchos estados o en algunos. Si llegase a salir embarazada, no lo tendría. Hay personas que al igual su estado económico no les permite a lo mejor solventar los gastos de un niño. Y a lo mejor sí se les hace una opción el poder interrumpir el embarazo, lo que es en el Distrito Federal, como ya es legal. Prácticamente yo sí lo tendría y pues se me cerrarían a lo mejor un poco mis expectativas, pero yo vería cómo salir adelante. Se acaba con la clandestinidad, primer punto, también se acaba con muchos niños que van y los dejan al DIF, se acaba también con muchos niños de la calle. Eso se pone un tapón, pero realmente es como que bueno, ya me interrumpió el embarazo, pues como ya está legal, pues me lo vuelvo a hacer.
¿no? Ya es otra vez, bueno, quedé otra vez embarazada, pues lo vuelvo a hacer. No, eso también debe de haber una regulación. El aborto es una gran opción y si es legal y se utilizan, ahora sí que es gente profesional, es gente que tiene los instrumentos adecuados, es gente que conoce, que te dan un seguimiento, tanto psicológico y también de salud, ¿no? Y eso es muy bueno para nosotros, las mujeres, una opción, ya que de todos modos, si no lo queremos tener, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y es mejor que sea legal a que sea clandestino. A nivel nacional, 1 de cada 3 mujeres tiene su primer embarazo en la adolescencia. Diputada Anaya, ¿usted quería hacer algún apunte sobre lo que dijo el profesor Méndez? Sí, profesor, coincido totalmente con usted en que la educación sexual debe ser lo prioritario y lo primordial. Por eso metí una reforma constitucional al artículo 3 para que, así como es obligatoria la educación, lo sea la educación sexual. Diputada Estrada. Sí, de acuerdo también con el. Yo me iría más allá, no nada más la educación sexual, en poner énfasis en la educación sexual, pero en una estrategia en conjunto para que podamos salir en este país, estos seres mexicanos, mujeres y hombres fuertes, y que estoy con usted en el sentido de un pueblo educado es un pueblo que puede elegir con responsabilidad y exigir, y no nada más en la educación sexual. Es básico, pero también me voy a ir para allá. Usted es docente, pero me voy a ir a los hogares, a esos hogares en donde nosotros nacimos. Llámale como quieras, monoparental, no monoparental, lo que sea. Tenemos un techo, un hogar, una familia. En ese hogar, en concordancia, en una estrategia en conjunto con la educación sexual obligada en las escuelas, pero la formación obligada en los hogares. Muy bien. ¿Sí? Por un lado y por otro. Y no le pregunté a usted, ¿cree que el Estado se ha quedado corto para llegar a esa cita con la información, con la educación, con la prevención, con los servicios de salud? No considero que se haya quedado corto, pero que todavía falta muchísimo por hacerse. Participación de este lado. Hemos visto que por lo menos aquí en el DF la incidencia en el aborto con las menores de edad ha sido muy alta. Y ahorita hablamos precisamente de una educación en el ámbito sexual. Pero también hemos visto que los costos en cuanto a permitir los abortos, en este caso, han rebasado la educación sexual. Mi pregunta es, ¿qué tan íntegra va a ser realmente el poder impartir la educación sexual? No solamente basarnos a condones y pastillas, realmente poder fomentar la responsabilidad. ¿Qué tan fuerte va a ser esta reforma en educación sexual? Bien. Diputada Anaya. Bueno, no sabemos si el aborto ha aumentado o no, porque antes no se contaba. Claro. En las clínicas clandestinas no les pasaban un reporte. Aquí atendimos 50, no lo sabíamos. No lo podemos contrastar. Ahora sí ya lo sabemos porque se está haciendo en clínicas formales. Lo que sí sabemos y sí se sabía desde antes es que estaban muriendo más mujeres aquí en el Distrito Federal por haber abortado en lugares clandestinos, y ahora ha disminuido la tasa de mortalidad por ese tema. Entonces, esta política pública sabemos que ha beneficiado por lo menos para disminuir la muerte de las mujeres en este tema. Y la educación tiene que ser integral, tiene que haber una reforma curricular desde la Secretaría de Educación y Cultura para saber abordar este tema, y no solamente salgan las autoridades de salud a repartir condones, que tiene que ser, pero también que los jóvenes sepan cómo son, para qué se usan, cuándo se usan, etcétera. Al ser concebido que está por nacer, cuando se le aborta, ¿están sus derechos humanos siendo perdidos? Y la segunda pregunta sería, aquí en el Distrito Federal, ¿se ha visto a la población si está realmente a favor o en contra del aborto? Diputada Estrada. Nada más repetirme, la primera pregunta es que si dentro del vientre materno, quieres decir tú, ¿pierde derechos humanos o tiene derechos humanos? Desde mi punto de vista, desde la concepción, tiene derecho. Es un ser en el que late, tiene cromosomas, células, todo, no soy médico, pero es un ser que anida y existe con vida, entonces tiene derechos. Y tiene derecho al respeto,
y a la libertad, como tiene derecho también la madre a responsabilizarse y a tomar las decisiones que en este caso, si ella se arriesga a las consecuencias de un acto, pues es como decisión de ella. Eso sería la primera. ¿El segundo cuál fue? Si los capitalinos en su mayoría apoyan el aborto o no. Fíjate que no supe si se hizo un sondeo o no, pero en el Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa, votaron, acuérdense, o sea, es cosa de quién tiene mayoría. Pero consulta antes, se hizo una consulta y que parece ser que estuvieron de acuerdo. O sea, eso sí no lo sé. Sí. Bueno, yo quisiera preguntarles, ¿cuáles son los retos entonces para ir concluyendo, para plantear, pues, a lo mejor 2 o 3 puntos a los cuales tenemos que poner atención y que tienen que ver con los retos en materia legislativa que se tienen aquí en la Cámara de Diputados, si es que se está discutiendo algo en esta Cámara, y lo que ustedes ven en los otros estados, en los otros congresos, en los locales? ¿Qué vamos a atender? ¿Cómo van esas discusiones, diputada Estrada? Bueno, en este momento el tema, este tema no está en discusión, o sea, no estamos aquí en la Cámara Federal, no. ¿Y cuál sería, pues algún reto por delante? Seguir en la prevención y en la educación. Y si se necesita invertir mucho más en educación y prevención, pues entonces adelante van a poder contar conmigo. Yo nada más, no sé si ya vamos a terminar. Sí, por favor, ya estamos terminando. Ok, yo nada más quiero dejarles algo que a mí me cuestiona muchísimo en lo personal y como legisladora. Ustedes tienen ya mucho conocimiento, bueno, son abogados, pero están estudiando la abogacía, pero tienen conocimiento del genoma y del ADN, ¿verdad? Ahora conocemos más. Yo me pregunto y la dejo en el aire la pregunta. ¿Es un negocio los abortos? Porque ¿a dónde van a dar las células madres de los cordones umbilicales? Y segundo, le entregan la placenta a la madre. Eso sí se los dejo en el aire, bueno, y a su auditorio también, porque ahí es el fondo del asunto. Es parte de las posturas que se incluyen en este debate y, diputada Anaya, hay muchos intereses para ir de por concluyendo, ¿cómo cerraría usted? ¿Qué conclusión pondría usted sobre la mesa? Sí, pues las reformas, obviamente los códigos penales de cada estado no nos podemos meter como diputados federales. Está el exhorto que se ha hecho a varias legislaturas a propósito de que las organizaciones no gubernamentales han venido a manifestarse aquí por el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Se les ha hecho la invitación y yo sí reflexionaría esto. Les digo, no es una decisión que nadie quisiera tomar, pero sí estaría bien que las mujeres pudieran tener la decisión, como lo decía muy bien la diputada, un pueblo educado es un pueblo que puede tomar decisiones. Entonces estaría muy bien que las mujeres pudiéramos tomar la decisión de no abortar en un estado que nos permitiera hacerlo, pero en un estado que nos diera todas las garantías para que nuestro hijo, nuestra hija viviera bien y nosotros pudiéramos cuidarlo y atenderlo. No todas las personas tienen una pareja o todas las personas son responsables de ese acto. Muchas veces hay violación, muchas veces falló el método de prevención. La decisión es única y es personal porque cada persona es única y a cada persona le pasó una situación distinta. Por eso no podemos generalizar. Pero lo importante es que el Estado dé la alternativa a quienes definitivamente no pueden hacerse cargo de un niño, de un bebé que va a terminar en casitas del sur. Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo a la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, panista, secretaria de la Comisión de Equidad y Género, e integrante de la Comisión Especial para la Familia, y también integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, y a la diputada perredista Claudia Anaya Mota, presidenta de la Comisión Especial sobre la No Discriminación, que en ese sentido seguramente en esa comisión estarán discutiendo el asunto de la discriminación cuando una mujer se enfrenta a una situación de este tipo, secretaria de la Comisión Ordinaria de Atención a Grupos Vulnerables y Presupuesto. Gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de Visión Universitaria. Lo esperamos pronto aquí en el canal del Congreso. No.